No podían dar razón del por qué ese dolor comenzó a afectarles de tal forma que los hacía sentir incómodos, intranquilos. Y como toda respuesta al discurso de Pedro, pronunciaron una pregunta. Varones hermanos, ¿qué haremos? El complejo de culpa evidentemente estaba afectando a aquella gente. Pero no eran tiempos en que una de esas personas podía ir tal vez a un psiquiatra, a un psicólogo para atender ese problema. No eran tiempos en que era fácil quizás buscar un consejero y presentarle la causa de su dolor para que el consejero tratara de alguna forma de buscar una avenida que solucionara su caso. Sencillamente ellos entendieron que este dolor que sentían era inexplicable. No sabían que había una solución. Por lo tanto, la única forma de encontrar esa solución, entendieron ellos, estaba precisamente en aquel que en ese momento Dios había usado para presentarles un mensaje de actualidad, oportuno para su caso. E hicieron lo correcto. Acudieron a la única fuente que puede devolver la paz, el descanso emocional y espiritual a los que padecen del complejo de culpa. Y la solución Pedro se las dio en estas palabras que acabamos de leer. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentirnos. ¿Qué cosa es arrepentirse? ¿Qué cosa es arrepentimiento? ¿Cómo puede una persona arrepentirse de algo que entiende no es malo, aunque los demás piensan que sí lo es, aunque las reglas de la ética, de la moralidad indican que lo es, aunque intelectualmente usted pueda pensar que lo es, pero en el corazón, en el alma, usted se siente satisfecho de haber hecho aquello que intelectualmente, repito, usted piensa que no es lo correcto? ¿A cuántos de ustedes le ha pasado alguna vez que le han dado un bofetón a alguien que según ustedes piensan se lo merecía y no se arrepienten de haberlo hecho? Es más, son capaces de decir, si tengo que volverlo a hacer, lo hago de nuevo. No voy a pedir que nadie levante la mano aquí, no quiero poner en evidencia algún matrimonio que tenga ese problema, algún padre con su hijo, un vecino con su vecina. Pero ese mal, y esto es una comparación, lo padecemos muchos de nosotros. Le voy a hacer, por ejemplo, una historia, ¿no? En una oportunidad, en una de las iglesias que fui pastor hace muchos años atrás, no fue en este país, un padre vino a verme. Él era oficial de iglesia, era anciano, igual que el hermano Rocha. Y me dijo, pastor, necesito que me ayude. Tengo un problema con mi hijo. Y le dije, ¿cuál es el problema? Dice, el asunto es que mi hijo era un muchacho, quizás unos 10, 11 años en ese momento, un muchachito rubio, pecoso, parecía más un americanito que un hispano. Me dijo, mi hijo tuvo un altercado con un compañero de clases. Y en esa pelea, en esa trifulca, mi hijo agarró una piedra y se la tiró. Y le dio una pedrada. Y yo he tratado de hacerle entender que eso está mal hecho, que debe pedir perdón por lo que hizo, y no lo he logrado. Necesito que usted me ayude para convencerlo a él. Si usted, que es el padre, no lo ha conseguido, me mete a mí en un problema serio con este asunto. Pero bueno, como uno es pastor y espera al miembro siempre que el pastor dé un paso adelante para apoyar a la familia, pues busqué la manera de entrevistarme con el muchachito en cuestión y me senté con él y traté de razonar. Logré a un punto que el padre no había llegado. Logré convencerlo de que lo que había hecho no era correcto. Me dijo, sí, yo sé que no es correcto. Le dije, ok, hemos logrado algo. Lo próximo que te voy a pedir es lo siguiente. ¿Serías capaz de ir entonces y pedirle perdón por lo que hiciste? Dice, no. Es más, si me sigue molestando, le meto otra pedrada. Cuando eso ocurre en el corazón de un niño, que normalmente entendemos es capaz de perdonar así, en el momento, imagínense usted en el corazón
ya endurecido, encallecido de personas adultas que sufren un desaire, que son víctimas tal vez de una agresión o un agravio de alguien y no son capaces de poder perdonar, no son capaces de sentir dolor si responden a la agresión con agresión, si también responden en la misma latitud, en la misma interferencia, en la misma onda de sonido, en la misma línea, en la misma dimensión que causó precisamente ese mal. ¿Cómo poder arrepentirnos? El gran dilema que padecemos todos los seres humanos, número uno, es pensar que todos tenemos capacidad de arrepentimiento. Ese es el primer error y la primera gran mentira que Satanás ha introducido en el mundo de hoy. Que como la culpa es un problema humano, como el daño lo ocasioné yo, por lo tanto yo soy el responsable de lograr el arrepentimiento, de sentir ese mal, ese dolor que es importante para poder entonces tomar una línea de conducta diferente. Vamos a empezar por una definición. ¿Qué es arrepentimiento? Una definición muy conocida y que viene muy al punto y es bastante clara, es la que dice que arrepentimiento es sentir dolor por lo mal hecho. Y como consecuencia, inmediatamente tomar un curso de acción diferente y hacer lo que es correcto. En otras palabras, si usted iba por este lugar, en esta dirección, y usted entendió en esta dirección que las cosas no andan bien, que todo está mal porque va a chocar con algo, usted se arrepintió a tiempo antes de llegar hasta ahí y dio vuelta y tomó una dirección diferente. Ilustrativamente eso puede significar arrepentimiento, pero no da toda la imagen completa de lo que es el arrepentimiento. Por lo tanto, para poder entenderlo, tenemos que comprender que lo primero que debe producirse en el corazón de una persona es dolor por lo mal hecho. Si usted no siente ese dolor, si usted no sufre por algo malo que usted hizo, por algo incorrecto que usted hizo, es quizás imposible que usted pueda arrepentirse. Mi esposo y yo tenemos un hijo pequeño. A pesar de las apariencias, tengo un hijo de casi 5 años. Mucha gente me pregunta cuando ando por ahí, ¿usted es el abuelo? No. Pareciera ser abuelo, pero es mi hijo, digo yo. Niño precioso. Hay algunos aquí que son amigos míos, como tú en Facebook, quizás has visto fotografías de él allí. Ahí va creciendo él. Muy inteligente. Como dije, no pudo venir porque tiene fiebre, está con una gripe de la estación. Y yo trato de ser lo más condescendiente posible con mi hijo sin llegar al punto de ser permisivo. Pero como todo padre, al fin a veces se nos van los estribos, ¿no? Perdemos la paciencia, ¿qué padre no? Así que ayer, en estos tiempos cuando está enfermo, pues uno trata de ser un poquitico más cuidadoso. Pero ayer había hecho algo que no me gustaba, que no era correcto. Para él un juego, para mí ni su madre tampoco lo era. Ya la madre lo había regañado en 2 oportunidades y yo lo había regañado también otra vez. Y en un momento volvió a repetirlo otra vez y me agarró fuera de base, como decimos, con las defensas bajas, y entonces lo recriminé, pero en una forma que no fue la correcta. Fui un poco duro con él. Y mi hijo tiene una actitud que es muy peculiar en él. Cuando yo lo regaño, él se esconde. Se va a un lugar, se mete en un rincón, detrás de una puerta, por allá en su cuarto. A veces va a su cuarto y se tapa con la sábana, porque se siente dolido porque yo lo he regañado. Él no soporta que yo lo regañe. Es algo increíble. La madre puede decirle de todo lo que le parezca que no hay problema. Él se ríe de eso. Hasta juega con ella. Pero cuando yo lo regaño, él se le cae el mundo encima. Porque para él yo soy su ídolo. Entonces, cuando yo lo regañé, él se escondió. Y yo me sentí mal por la forma en que lo hice. Pero como niño al fin, al poco rato, no pasaron ni 5 minutos, ya le estaba al lado mío jugando otra vez y subiéndose arriba de mí. Se le olvidó, pero a mí no se me había olvidado. Así que yo lo abracé contra mi pecho y le dije, él se llama igual que yo, Rolando, ¿no? Le decimos Rolly, te traté mal. No hice las cosas correctamente, te traté muy duro, perdóname por lo que te hice. ¿Me perdonas? Y él me dijo, sí, pero siguió ahí.
Y ya eso quedó allí. Y yo anoche yo tuve que arrodillarme delante de Dios y pedirle perdón a Dios también, porque no lo había representado dignamente a Él delante de mi hijo. Y ustedes creerán que no, pero todavía hoy a mí el corazón me duele por haberlo tratado mal. Esto es para poder ilustrar realmente lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento debe producirte un dolor tal que tú te veas obligado a buscar recursos para poder cambiar. Y muchas veces encontramos que aunque tenemos el dolor en el corazón, no somos capaces de cambiar, porque volvemos a cometer el mismo error y lo volvemos a cometer otra vez y tercera vez, y muchas veces lo seguimos haciendo a pesar de que nos sentimos mal. Por lo tanto, necesitamos una ayuda adicional. Por eso decía que la descripción de lo que es arrepentimiento puede ayudarnos a entender exactamente cómo es el mecanismo, pero a quién ir para poder arrepentirnos como realmente debe ser. En primer lugar, repito, nunca pienses que tú tienes capacidad de arrepentirte. Nadie en este mundo tiene capacidad de arrepentimiento. Todos nosotros somos egoístas por naturaleza. Todos nosotros pensamos que tenemos la razón. Todos nosotros creemos que tenemos la última palabra. Si no, pregúntenselo al hermano Rocha. Él dice que tiene la última palabra en su casa. Sí, mi amor, dice él, se hará como tú mandas. Es así, es. Pero todos creemos eso. De manera que cuando creemos eso, pues es imposible entonces que podamos tener capacidad de arrepentirnos. ¿Cómo lograr finalmente poner detrás de nuestras espaldas un cúmulo de traumas y problemas que hemos padecido, complejos mentales, dificultades en nuestra vida, que no podemos relacionarnos abiertamente con personas, a veces hasta de nuestra familia, a la cual amamos, porque no somos capaces de arrepentirnos genuinamente y poner finalmente en el olvido esos problemas que nos han seguido a lo largo de años y nos han hecho infelices? Tenemos un caso, o varios casos en la Biblia, que pueden servirnos de ilustración esta mañana. Este tipo de enfermedad, si se puede llamar así, que padecemos muchos, es un tipo de enfermedad que puede hasta confundirnos al darle el tratamiento. Algunos por tratar de resolver el problema pueden ser inclusive inducidos a un falso arrepentimiento. ¿Cómo actúa el mundo de hoy para lograr esto? A través de las formas. Esto es muy sutil, pero para algunos funciona, aunque temporariamente. Podemos imitar, hacer un doblaje, quizás graduarnos de artistas de Hollywood para demostrar que estamos arrepentidos. Y es el tipo de actitud, especialmente de los que utilizan la técnica que usan los diplomáticos. Y como son tan diplomáticos, a veces se gradúan de eso, pues pueden demostrar o aparentar de que están arrepentidos de lo que han hecho. Sin embargo, eso no es verdad. La Biblia tiene, por ejemplo, le voy a ilustrar dos casos. Uno es un caso que se encuentra en el Antiguo Testamento, que es el caso de Esaú. Esaú había cometido un pecado. Su pecado era que había renunciado a la primogenitura, algo que era un alto honor poseerla en aquel entonces y era un gran privilegio, aparte de que ser el primogénito en una familia le daba la responsabilidad de llevar el sacerdocio una vez que el padre moría. Por lo tanto, además de esto, era un ministerio que él debía llevar adelante como un llamado especial del Señor. Pero dice la Escritura que Esaú, en un momento de hambre, de necesidad, fue capaz de renunciar a la primogenitura cediéndosela a su hermano menor. Cuando él satisfizo su hambre, que ya el estómago estuvo lleno, se dio cuenta del grave error, la metedura de pata en que había incurrido. Y entonces trató de arrepentirse de lo mal hecho.
Y procuró inclusive lograr otra vez de vuelta la primogenitura hasta con lágrimas en los ojos, pero no le fue concedida. Porque el arrepentimiento de él no estaba realmente inducido por un dolor sincero por haber rechazado la primogenitura y por las bendiciones espirituales que ésta incluía, sino más bien por los beneficios materiales. Había perdido el derecho a ser el heredero de toda la fortuna que tenía su padre, que era bastante. Eso no es un arrepentimiento sincero, porque es un arrepentimiento movido por conveniencias personales. En el Nuevo Testamento tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Judas. Judas se entregó a Jesús por 30 piezas de plata, pensando que Jesús era capaz después de librarse por sí mismo y todo quedó en paz. Y él se quedaba con las 30 piezas de plata en el bolsillo. Pero una vez que consumó esto y vio que Jesús no se liberó, sino que finalmente el plan predestinado desde los siglos era que Jesús se enfrentara a la cruz para morir por todos nosotros, comprendió que había cometido un grave error. Y dice que procuró el perdón también. Llegó a donde estaban los líderes religiosos que le habían comprado para que entregara a Cristo y se ha entregado sangre inocente y arrojó las piezas de plata y se fue corriendo. Pero aunque hubo esa confesión de sus labios, no fue una confesión tampoco sincera. Lo que Judas tenía en aquel momento fue el castigo que estaba enfrentando por haber entregado al Hijo de Dios. Un arrepentimiento que simplemente se motiva por el temor al castigo, a lo que va a venir, no funciona tampoco delante del Señor. Si tú estás aquí en esta mañana porque quieres salvarte de lo que va a venir sobre este mundo, porque estás seguro que las profecías se están cumpliendo, que Cristo viene pronto y que pronto este mundo va a ser también destruido, y junto con el mundo van a ser destruidos también todos los que han hecho iniquidad, todos los impíos que no han entregado su vida al Salvador, y hoy vienes para tratar de dar un barniz a tu experiencia, tratando de hacer entender a Dios o confundir a Dios de que estás arrepentido. Eso no funciona. Yo me acuerdo cuando las Torres Gemelas cayeron, episodio triste que todavía se recuerda. En aquel momento mucha gente, miles de personas abarrotaron las librerías religiosas y se llevaron todos los libros. Buscaron Biblias, tratando de alguna forma de encontrar a Dios a través de la lectura por temor a lo que estaba por venir, porque esa gente consideraba que la caída de las torres era un vaticinio del fin del mundo. Gente que corre, gente que abarrota las iglesias en un momento de este tipo. Catástrofes, peligro, terremotos, tsunamis, inundaciones, por temor no están manifestando un genuino arrepentimiento. Por lo tanto, estos son falsos arrepentimientos que no funcionan. Pero vamos a tomar el caso de David, el rey David. Es un caso que sí es positivo. El rey David había cometido doble pecado, de genocidio y de adulterio. Había mandado a matar al esposo de Betsabé, una mujer que le había visto bañándose por la ventana de su palacio, la había visto bañándose, se enamoró de ella, supo que era casada, y para entonces poder tener a esa mujer, se valió del ardid, del engaño, del subterfugio, y finalmente logró tener sus favores sexuales. La mujer salió en estado, y una vez que la mujer salió en estado, pues había que ocultar de alguna forma el mal hecho. Así que qué mejor que hacer que el que era dueño de la vaca cargara con el ternero también. Urías Eteo se encontraba allá en el campo de batalla, pues lo trajo para acá, mandó buscar para que pasara esa noche allí con su esposa, borrón y cuenta nueva. El hijo es de Urías porque estuvo acá. Pero Urías tenía un sentido de fidelidad tan grande que no hubo forma de que David, ni emborrachándole, concediera finalmente estar con su esposa, porque para él lo más importante era que si el ejército estaba ya a la intemperie peleando con el enemigo, ¿cómo él iba a disfrutar de la felicidad de su esposa, de estar al lado de su mujer, de estar en su casa tranquilo? No, eso no era posible para él. Él tenía que seguir manifestando y sintiendo el mismo espíritu que sus amigos, sus compañeros estaban sintiendo en el campo de batalla. Y David se quedó con la pelota sin poder lanzarla.
Así que finalmente David no le quedó de otra que ordenar que Urías fuera puesto al frente de la línea de fuego para que muriera. Y así fue, para que no se descubriera lo que había hecho. Pero hermanos queridos, por mucho que nosotros tratemos de esconder el pecado, por mucho que nosotros tiremos sábanas sobre lo mal hecho, por mucho que disfracemos lo malo que nosotros hacemos, por mucha cara bonita que pongamos, por mucho que nosotros nos pintemos tratando de crear una cara diferente, en el cielo nadie puede engañar a Dios. Porque Dios todo lo ve. El Señor todo lo sabe. El Señor lee hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, aún de nuestras intenciones cuando todavía no las hemos llevado a la realidad. El Señor sabe perfectamente lo que estamos tramando. No creas que puedes confundir a Dios. Dios lo sabe perfectamente todo. Dios sabe lo que tú vas a hacer o lo que te va a pasar en tu vida dentro del próximo segundo. Tú no, pero Dios sí. Y David no pudo ocultar ese hecho al Dios que él amaba. Él podía haber asumido una posición, que lo hizo al principio, de que todo estaba perfecto, pero en su interior había un sentimiento agudo de dolor que él no podía sufrir. Las cosas no estaban bien con lo que había hecho. La conciencia le remordía. Como rey, él podía correr un grave peligro. Y no solamente como rey, como miembro del pueblo de Dios, solamente había un castigo para los que hacían tales cosas. Eran apedreados y morían. Ambos, tanto él como la mujer. O sea, él enfrentaba en esos momentos la posibilidad de una muerte justa, de acuerdo a la ley mosaica. Pero no era la preocupación del castigo, no eran los problemas que podía enfrentar en su reino lo que le preocupaba y lo que le hacía sentir mal. Era el dolor de haber desagradado a Dios, de haber ofendido el carácter de Dios, de que la amistad entre él y Dios estaba en esos momentos rota por causa del pecado, porque el pecado crea separación entre Dios y el hombre. El pecado enemista al hombre con Dios. Cuando tú cometes un pecado en tu vida, por mucho que tú trates de impedirlo, nada puede hacer que tú te sientas bien. Te sientes infeliz, sientes un estado de ansiedad en ti, de inconformidad, de intranquilidad que no te permite vivir en paz. Segundo motivo por el cual el pecado debe ser erradicado de este mundo: el pecado quita la paz del corazón del hombre. Y cuando tú sientes que no tienes paz, cuando tú sientes que vives en agonía, cuando tú sientes que estás herido porque has ofendido a Dios, esa quizás sea la situación más lastimosa, la más difícil, la más terrible por la cual tú puedas pasar. Y David pasó por esa situación. Y entonces acudió a la única fuente capaz de poder resolver ese problema espiritual. Él no fue a buscar a los médicos, él no fue a buscar a los psicólogos, él no fue a buscar a su mejor amigo, a los consejeros de palacio, no fue ni siquiera al profeta. Él acudió a Dios y vertió toda su ansiedad, todo su dolor, acudiendo a Cristo mismo y volcando sobre él la terrible angustia que le embargaba. Todo esto aparece reflejado en el Salmo 51 que escribe David como producto de aquella experiencia. Y comenzó a irse el pecho delante de Dios confesando su pecado. Y le imploraba a Dios: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque yo reconozco delante de ti mi pecado. Él confesó sinceramente lo que había hecho al Señor, porque su más terrible dolor era porque había ofendido a su amigo, había ofendido a su Señor, y no podía vivir en paz entre tanto el Señor no le garantizara que su amistad iba a perdurar. Por lo tanto, el Señor
recibió de David esa oración porque era una oración sincera. Aún más David clamó: Señor, no me quites tu Santo Espíritu, no me quites tu amistad, no me quites el gozo de la salvación, porque para mí es lo más importante. Haz de mí lo que tú quieras, pero por favor, Señor, perdóname. Lava mis pecados con hisopo, si tienes que usar el hisopo. Restriégame, aunque brote sangre de mí, no importa, pero yo quiero estar en amistad contigo. Y cuando David pronunció esa oración, Dios lo perdonó. Natán, el profeta, vino después a él para recriminarle por lo que había hecho. Y David confesó: es cierto, yo he pecado. Y Natán le dijo: no te preocupes, ya Dios perdonó tu pecado. No hay pecado que no pueda perdonar el Señor. Cuando el diablo meta en tu mente que lo que tú has hecho es demasiado oscuro, demasiado grande, demasiado profundo, demasiado aborrecible para ser perdonado, no le creas esa mentira a Satanás. La Biblia dice que de todo pecado que los hombres se arrepintieren, serán perdonados. Ahora volvemos al punto inicial: ¿cómo poder arrepentirnos? Dijimos hace un momento que el hombre no tiene capacidad de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo poder obtener arrepentimiento? Se leyó un texto al principio, que es el texto de Isaías 1:18. Texto muy interesante. Es un llamado del Señor. Él dice allí: venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana. ¿Sabe lo que es la grana? Es como ese color, ¿no? Quizás más rojo, más vivo. Tal vez como ese que está ahí. Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ahora el diablo te va a poner en tu mente otra de sus falacias. Tú no puedes ir a Dios tal como estás. Dios es un ser santo. Y tú eres un impío, tú eres un pecador, tú estás sucio. ¿Cómo vas a ir a Dios así, de esa manera? Límpiate un poquito para que entonces vayas a Dios en una forma correcta y Dios pueda recibirte. Porque Dios es fuego consumidor y si vas como estás, Dios te va a destruir. Jesús ilustró esto con una parábola muy importante y también muy al punto, que es la parábola del hijo pródigo. En esta parábola Jesús menciona lo que le sucede al pecador cuando se ha ido del lado del Padre. Ilustrada por la persona de este hijo pródigo, que era un príncipe, vivía en su hogar, con su familia, sus padres, su otro hermano, el hermano mayor, y un día se le ocurrió decirle al padre: dame la herencia que me pertenece a mí, porque quiero visitar el mundo y quiero conocer el mundo. Dice la parábola que el padre concedió en darle la herencia a su hijo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a nosotros con libre albedrío. Dios no es el tipo de tirano que te obliga a ti a hacer lo que Él quiere que tú hagas. No, Dios te crió con libertad para que tú mismo escoges el camino a seguir, para que tú determines cuál es la senda que tú vas a caminar, cuál es la vía que vas a tomar, cuál es la carrera que vas a escoger. No, Dios no se mete en esos problemas. Dios sí desea que lo formes parte de tus planes, que consultes con Él, pero Él respeta tus decisiones. Es más, si tú decides hoy en día: yo me voy a perder, yo no quiero estar en el cielo, yo no quiero tener que ver nada con los santos, ni quiero ver a Cristo, y tú decides eso hoy, it's up to you, te dice el Señor. Él te respeta tu posición. De manera que este padre, que ilustra a Dios como es, pues le dijo a su hijo: está bien, hijo, no quisiera que te fueras, lamento mucho tu decisión, pero si esa es tu decisión, yo la respeto. Y el hijo agarró su herencia y se fue, y dice que dilapidó toda la herencia, con prostitutas, con amigotes de momento, que con dinero pues todo se resuelve. Pero una vez que se acabó el dinero, que se acabó la ropa bonita, que se acabó la reputación y la fama y todas esas cosas, se fueron los amigos, se acabaron las mujeres, y el hombre quedó en la calle sin un céntimo, muerto de hambre, y no sabía dónde ir, porque figúrese usted, volver a la casa del padre con lo que le hice a mi padre. Porque ahora viene el diablo y te dice: has ido demasiado lejos. ¿Volver a Dios ahora? No, el Señor no te va a recibir. Qué mentiroso es Satanás, cuando quiere valerse de sus argucias y engaños para destruirnos. Y durante un tiempo ese hijo quedó allí, que puede ilustrar a cualquiera de nosotros, padeciendo su derrota, su desesperación,
su angustia, su complejo de culpa, porque no había hecho las cosas correctas. Y Satanás está ladrándolo, te lo mereces, pero no puedes regresar. Hasta tal punto llegó el hambre que buscando trabajo por diferentes lugares, lo único que pudo conseguir, y para un judío esto era lo más ignominioso, era cuidar los puercos. Y cuidando los puercos, veía cómo los puercos se comían la comida esa. ¿Conocen ustedes cómo es la comida de los puercos, no? ¿Cuántos dominicanos, colombianos hay aquí en esta iglesia? Bueno, porque yo voy a pronunciar una palabra que para usted no tiene ninguna connotación, para mí sí, pues yo soy cubano. Pero la comida que comen los puercos en mi país se llama sancocho. Para usted es algo muy sabroso. Para nosotros simplemente es comida podrida, que huele mal, y es la que se le echa a los cerdos. Eso es lo que comen allá los cerdos. Así que ese sancocho era lo que se estaba comiendo los cerdos, y él deseaba comerse la comida de los cerdos, pero los cerdos ni siquiera lo dejaban que se comieran la comida. Y en ese momento, cuando finalmente tocó fondo, cuando ya no podía llegar más bajo, porque el Espíritu Santo, gloria a Dios, siempre está cazando a aquellos que se han ido, aquellos que están huyendo, aquellos que tratan de poner distancia entre ellos y Dios. Pero el Espíritu Santo no cesa en su interior, en su deseo, en su corazón, de buscar al alma que se ha ido hasta el fondo para rescatarla y volverla otra vez al lugar de donde debía estar estado, que es al lado de Dios. Y el Espíritu Santo volvió nuevamente, insistió otra vez, y tocó el alma de aquel joven. Y el joven volvió en sí. Porque es en los momentos más difíciles de la vida cuando empezamos a razonar entonces. Cuando nos damos cuenta desde dónde hemos caído. Y cuando por fin podemos percibir la solución de nuestros males. Y entonces aquel joven dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que viven bien, comen, trabajan, reciben un sueldo, y aquí estoy padeciendo de hambre? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a casa de mi padre otra vez y voy a pedirle que me haga un trabajador. No quiero ya que me considere hijo, ya dejé de ser hijo, así que voy a ir aunque sea como un trabajador más. Con eso me conformo. Pero Dios piensa más grande que nosotros. Y él no sabía que desde el día de su partida, ese padre amoroso había estado expectante día por día frente a la puerta de su casa esperando que regresara. Quizás esta mañana tenemos aquí algún padre tal vez que su hijo se ha descarriado, se ha ido al mundo, está hundido en las drogas, en el alcohol, está en la cárcel. No conozco esta congregación ni los que están ahí presentes, pero todo el mundo vive un drama. Y yo sé que esos padres no han cerrado todavía su corazón a ese hijo. Y en el día que regrese al hogar, abrirán las puertas del hogar y de su corazón para decir: hijo mío, te he estado esperando. Entra, este es tu hogar y tú sigues siendo mi hijo. Y este padre, expectante, cuando vio a la distancia una figura que se movía, vacilante, a pesar de la apariencia, pudo detectar en aquella figura que se movía, porque ¿qué puede escapar a la vista de un padre que conoce a su hijo? Pudo detectar al hijo que se había ido. El hijo que él consideraba muerto porque no había sabido más de él, ni le había escrito una carta, ni le había enviado un email, no había hecho nada en absoluto por decirle al padre: padre, todavía vivo. No, el padre pensaba que estaba muerto ya. Pero él seguía ahí insistiendo y seguía mirando el camino, la distancia, esperando que el hijo regresara. Y cuando vio al hijo que venía, no salió corriendo adentro: déjame sentarme aquí a esperar que llegue. Cuando venga, ay caray, aquí tengo un cinto que él va a saber lo que es bueno. No, ese padre no hizo. Ese padre salió corriendo por el camino con todo el peso de sus años, tomó fuerza, la adrenalina estuvo ahí a todo lo que daba y llegó hasta donde se encontraba el hijo y lo abrazó. El hijo empezó a balbucear las palabras que había improvisado: padre, he pecado contra el cielo, ya no soy digno. No, hijo mío, no digas más nada, eres mi hijo.
Tú estabas muerto, pero ya estás otra vez vivo. Y vienes aquí, yo te voy a recibir porque eres mi hijo amado. Inmediatamente hizo fiesta porque el hijo había regresado. Mandó a ponerle un anillo especial en su dedo. El anillo que lo identificaba a él como hijo predilecto de su padre, como hijo especial, como hijo oficial de su padre, que lo arrojó en el piso cuando finalmente le había dicho a su padre: me voy, no quiero saber más de ti ni de esta casa, me voy a vivir mi vida en el mundo. Pero ahora el padre había recogido ese anillo y lo había guardado, y cuando el hijo regresó: tú sigues siendo mi hijo, nada se ha perdido. Aquí está tu hogar, aquí está tu familia, aquí está tu herencia, porque aunque te di una, yo hice una provisión para ti. Y vamos a hacer fiesta y vamos a gozarnos. No hubo ninguna palabra de recriminación, no hubo ninguna palabra de ajuste de cuentas, no hubo ningún castigo. No, Dios se gozó y se goza toda vez que alguien viene arrepentido a Él. ¿Quién produjo ese cambio en la mente de ese joven? Solamente Dios. Querido, cuando tú no sientas deseo de arrepentirte, lo único que tienes que hacer es venir a Jesús. ¿Qué dice el Señor a través de su evangelista? Yo quiero que tú vayas conmigo al texto con el cual voy a cerrar en esta mañana este mensaje. Mateo, capítulo 11. Mateo capítulo 11. Y vamos a leer lo que dice aquel Señor. Este es el mensaje que el Señor quiere que quede en ti en el día de hoy. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Dice el Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Trabajados, hemos llevado la carga durante años de las penas, del sufrimiento, del dolor, la tristeza con la cual Satanás nos ha agobiado, las injurias, los maltratos y tantas cosas que hemos sufrido en este mundo. Cansados, aquellos que llevan años militando, que llevan años esperando, que llevan años predicando, que llevan años anhelando, que llevan años trabajando, que llevan años luchando por un futuro mejor, que llevan años intentando de construir un hogar, una familia sin resultados, que llevan años tratando de vivir una vida diferente y no lo han conseguido, que llevan años luchando por alcanzar, acercarse más a Jesús sin poder tampoco lograrlo, cansados, desesperados. Vengan a mí, dice el Señor, yo los voy a hacer descansar. El único que puede producir en tu corazón un genuino arrepentimiento es Cristo Jesús. Él es el que produce el querer, el hacer por su buena voluntad, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres en todo lugar se arrepientan y puedan aceptarle como Salvador personal. Si en esta mañana hay alguna persona aquí que ha ofendido a alguien o que ha sido ofendida por alguien y no ha podido arrepentirse, no ha podido pedir perdón, vaya al Señor y confiésele al Señor sinceramente: Señor, yo no he podido arrepentirme de esto. Yo entiendo que para poder entrar en el cielo yo tengo que estar en paz con todos. Tengo que vivir en armonía con mis hermanos. Tengo que amar aún hasta el enemigo. Pero yo no puedo amar a Fidel Castro, Señor. ¿Cómo tú me vas a pedir que ame a Fidel Castro cuando Fidel Castro fue el causante de que mi padre muriera en el estrecho de la Florida cuando venía en una balsa para Estados Unidos? Estoy poniendo mi caso personal. ¿Cómo puedo amarlo? ¿Cómo puede algún venezolano amar a Hugo Chávez cuando ha sido causante también de muchos males en Venezuela? Pero el Señor dijo: amad a vuestros enemigos, perdonad a los que os persiguen y os ultrajan. ¿Cómo puedo manifestar ese espíritu, Señor? Y yo sé que debo ser como Jesús,
Que si me crucifican debo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo lo puedo hacer? Jesús es el único que puede por ti, porque Él sí lo puede hacer. Tienes que entregar tu vida entonces a Jesús y abrir tu corazón a Jesús, para que a través del Espíritu Santo Jesús pueda producir entonces en ti el desear, el querer y finalmente el consumar el verdadero arrepentimiento, pero por la obra del Señor en tu vida. Déjale tu carga al Señor y el Señor va a hacer el milagro. No luches más con un pecado del cual no te arrepientes. Ve con ese problema al Señor y confiésale: Señor, me gusta, no puedo arrepentirme, por favor, ayúdame a arrepentirme. Y el Señor va a producir entonces el milagro. Quizás en esta mañana aquí hay alguna persona que tiene este problema y este dilema en su vida. Vamos a cantar el último himno, el himno de conclusión. Yo voy a pedir, si hay alguien aquí en esta mañana que realmente quiera arrepentirse, sinceramente, de corazón, de alguna cosa. No tienes que decirle, yo no voy a pedir que nadie diga nada, yo no soy confesor de nadie. El único confesor nuestro es Dios. Así que tú simplemente se lo dices al Señor. Pero yo sí puedo hacer algo por ti en esta mañana, y es orar al Señor, para que Dios produzca en ti como en mí el deseo y el genuino arrepentimiento. Cuando cantemos este himno, si alguno tiene esa necesidad y quiere que ore por él, yo le voy a pedir que pase aquí delante, aquí al frente. Y terminando este himno vamos a tener una oración para poner nuestros casos en las manos de Dios. Y Dios va a hacer un milagro. Ténganlo por seguro. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le guarde. Que el Señor esté con cada uno desde ahora y hasta el día de su venida. Es mi deseo y oración. Listos para proclamar el mensaje de su amor, hombres y mujeres consagrados para Él, mensajeros fieles del Señor. Nuestra esperanza, somos uno en nuestra fe, uno en el Espíritu que nos guía con poder. Vamos por aquellos que no tienen salvación. Vamos adelante sin temor. Unidos en Cristo, venceremos, dedicando nuestras vidas a los pies de la cruz. Y cada batalla la ganaremos, renovando nuestras fuerzas en Él. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Nuestro anhelo al pueblo consagrado a su misión, joyas rescatadas con su gracia y su perdón. Eres nuestra roca, nuestro gran libertador, Rey de Reyes, nuestro Salvador. Unidos en Cristo, venceremos, dedicando nuestras vidas a los pies de la cruz. Y cada batalla la ganaremos, renovando nuestras fuerzas en Él. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Unidos en Cristo, venceremos, dedicando nuestras vidas a los pies de la cruz. Y cada batalla ganaremos, renovando nuestras fuerzas
hermanos que pasan acá adelante para orar. Si hay alguno más que quiere pasar también ahora, puede hacerlo. Hermano, hermana, déjeme decirle, Dios tiene solución para cada problema de la vida. No hay nada que el Señor no pueda hacer por nosotros. No echemos esta batalla solos, cuando Cristo nos ofrece estar a nuestro lado para lograr la victoria. Unidos con Cristo, venceremos. Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer, ni aún arrepentirte. Así que por eso estamos acá, para que el Señor nos ayude. Si hay alguno más que quiere pasar en esta mañana para abrir su corazón a Jesús, para que Jesús produzca en su corazón los efectos que necesita para su vida, para que un día pueda estar con Cristo también en gloria, yo le invito a que pase aquí esta mañana, porque quiero orar por usted. Y si todavía no siente ese deseo, pero quiere sentirlo, venga también. El Señor se va a encargar y no tenga miedo. Con Jesús todo está bien. Sin Jesús nada está bien. Podremos tener todo lo que quisiéramos, oro, plata, dinero, riqueza, todas esas cosas, pero nada de eso sin Jesús sirve para nada. Y todos los que puedan levantarse en este momento, les vamos a pedir que se paren de pie también, se pongan en pie, para poder tener esta oración y presentar delante del Señor nuestras necesidades. Querido y amante Padre, estamos ante ti en esta hora no creyendo que todo lo podemos, no creyendo que tenemos soluciones, no creyendo que somos capaces, no creyendo que lo sabemos todo. Nos consideramos ignorantes, incapaces, débiles, pero sabiendo, Señor, que en Jesús todo es posible. Al llamado, algunos han venido aquí delante. Otros quizás quedaron allí con su preocupación, con su ansiedad, pero también sintiendo la necesidad de que en este día tú hagas algo en vidas. Padre Santo, no hay poder humano capaz de cambiar las cosas como están en nuestra mente, en nuestro hogar, en nuestras propias vidas, en nuestros hijos. Pero tú tienes el poder de poner todo en su lugar. Tú tienes el poder de transformar los corazones. Tú tienes el poder de producir en nuestro estado de ánimo una reversión, de tal manera que lo que ahora vemos bien, podamos ver el mal en toda su intensidad. Tú tienes el poder de ayudarnos a arrepentirnos de aquello que hemos hecho, que no es correcto, que es pecado, aunque sintamos, Señor, deseos de continuar haciéndolo. Padre Santo, en esta hora rogamos, por favor, pon tu Espíritu Santo en nosotros. Que Jesús pueda producir en mi vida y en la vida de cada uno de los que se han levantado esos cambios necesarios para que un día podamos habitar con Él en gloria. Pero también para que en el tiempo que estemos en este mundo estemos en paz. No estemos gobernados por nuestros sentimientos derrotistas, ni estemos preocupados por el pasado, no estemos mortificados por lo malo que hemos hecho, sino que vivamos en paz, en armonía, en felicidad, porque Cristo habita en nuestro hogar, habita en nuestros corazones, y Él es el que rige nuestras familias, rige nuestra iglesia, rige todo lo que nosotros hacemos para su honra y para su gloria. Bendice, Señor, a cada presente, bendice esta iglesia, bendice a su pastor, bendice a sus líderes, y bendice, Señor, esta caravana de la victoria, que realmente sea una caravana que traiga victoria en Cristo para muchas personas sinceras que andan buscando un futuro mejor para sus vidas. Gracias porque nos has escuchado hoy. Pedimos, Señor, que bendigas a los ausentes por las causas que puedan haber, pero tú sabes lo que es mejor para cada uno. Y en el día de tu venida, que podamos gozosamente darte la bienvenida y todos juntos irnos a la patria que has preparado para tus hijos fieles. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bendiciones del Señor para todos. Hermanos, voy a pedir que me den 2 minutitos, por favor, de su tiempo. Me están diciendo que para aquellos amigos que nos están acompañando en esta mañana, que hay un equipo que preparó alimento para ustedes. Todos aquellos amigos que nos están acompañando, hay alimento para ustedes, también para